Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a esta escuela de profetas. Estamos en un día muy hermoso, así que vamos a tener en esta tarde, en esta mañana, perdón, la clase de un curso nuevo. Estamos comenzando este día y vamos a estar hablando acerca de la autoridad del creyente como vasos proféticos, ¿verdad? O hijos de Dios o llamados a un ministerio profético, tenemos que entender lo que es la autoridad que Dios nos ha dado, la autoridad del creyente en general. No necesitamos tener un, un ministerio en especial para nosotros poder tener esta autoridad que nos da ser hijos de Dios. Así que necesitamos entender todo lo que significa esta autoridad que como hijos tenemos, ¿no? Hoy día vamos a revisar este tema que es muy importante para poder aplicar de esta manera nosotros como hijos de Dios esa autoridad. No nos olvidemos que nuestra lucha no es contra las personas, sino es contra principados, potestades, gobernantes y huestes espirituales de maldad. Y esa lucha la tenemos desde el comienzo de nuestra vida cristiana hasta el final. Amén. Entonces, nos vamos haciendo la pregunta, ¿qué es la autoridad? ¿Y qué significa estar en autoridad? Eso es muy importante. Entonces, significa gobernar algo, estar al mando, ¿no? Hay personas que confunden autoridad con poder. La autoridad es el derecho a gobernar. El poder es la fuerza utilizada para hacer cumplir la autoridad. No se puede hacer autoridad sin responsabilidad, pero la autoridad la antecede la responsabilidad. La responsabilidad implica obediencia y la obediencia es la fe. Y la fe tiene obras porque somos hacedores de la palabra, ¿no? Entonces, miren qué importante es nosotros asumir que tenemos autoridad. Primero necesitamos creerlo. Primero necesitamos creerlo porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros primero tenemos que oír acerca de esa autoridad que tenemos en Cristo y que Cristo nos ha delegado y luego ser obedientes a esa autoridad. Si el Señor nos dice, en mi nombre tú vas a hacer eso, entonces tenemos que representarlo. Y en su nombre dice, los que creen en mí podrán echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, si comieran cosa mortífera no les hará daño, ¿verdad? Sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Entonces, tenemos que creer que esa autoridad viene con una responsabilidad. Si yo creo en lo que Dios me está diciendo, yo tengo la responsabilidad de vivir como un hijo de Dios para dar un testimonio de que realmente Dios está obrando en mi vida. Yo no puedo tomar esa autoridad y esa responsabilidad tan grande de hacer las cosas en el nombre del Señor, pero estar viviendo una vida en desorden, una vida en desobediencia a Dios. Eso realmente no trae fruto ni para nosotros ni para lo que significa la extensión del reino de Dios en la tierra. Entonces, tenemos que entender, ¿no? Que vamos a entender la autoridad del creyente entendiendo primero la autoridad de Cristo, ¿sí? Lograda en el sacrificio de la cruz y en su ascensión a los cielos. Entonces, ni tú ni yo, ¿verdad? Vamos a poder entender esa tremenda y gran autoridad que el Señor nos ha delegado. Imagínense a alguien que de repente ha ganado una medalla de oro, ¿no? En alguna disciplina y luego le dice a otro, mira, tú vas a ir representándome a tal país. Imagínense qué tremenda responsabilidad, ¿no? Y autoridad también que lleva. Si alguien, por ejemplo, es embajador de Perú en Finlandia, por ejemplo, ¿no?
está representando a la nación. Imagínense qué tremenda responsabilidad. Entonces, nosotros para ver la tremenda responsabilidad que tenemos, la autoridad que nos ha sido delegada por Cristo, primero tenemos que entender realmente la dimensión de lo que Él logró, la dimensión de a lo que Él se enfrentó y lo que Él venció para luego a nosotros asignarnos esa misma autoridad de decir en mi nombre, ¿no? En mi nombre tú vas a hacer tal o cual cosa. Entonces vamos a entender qué sucedió cuando Jesús entregó el Espíritu y expiró en la cruz. Vamos a entender también qué sucedió durante los 3 días en el que Él estuvo en la tumba. Y lo tercero, qué significó para Satanás cuando Jesús fue crucificado y luego cuando resucitó. ¿Qué significó para él como príncipe de las potestades del aire y Dios de este siglo? ¿No? Entonces, eso es importante, ver cómo fue esa derrota, cómo fue esa lucha que el Señor tuvo con Satanás y cómo fue la victoria. Necesitamos entender que es esa victoria la que Él nos está dando cuando quiere que le representemos, quiere que estemos a la medida de esa victoria lograda por Él. Entonces, primero vamos a ver los términos del viejo pacto, ¿no? Hay una historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 23, dice lo siguiente. Vamos a ver, Lucas 19 al 31. Es la historia donde 2 hombres mueren, ¿verdad? Y son llevados, y llevaron a Lázaro al seno de Abraham en el paraíso. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque alguno se levante de los muertos, ¿verdad? Entonces, esta historia que Jesús contó, ¿no?, acerca de un hombre rico y un mendigo, ambos hombres murieron y los ángeles los llevaron, ¿verdad?, al seno de Abraham, al paraíso. Entonces, miren cómo vemos cómo los ángeles escoltaban a los justos, ¿no?
cuando morían. Por otro lado, el rico estaba en tormentos. Él miró hacia arriba y vio del otro lado del abismo al mendigo, ¿no? A quien él había despreciado, que era recibido por el padre Abraham. ¿Por qué podría Abraham y Lázaro verse el uno al otro en esta historia? Porque no estaba el paraíso, el seno de Abraham, en el tercer cielo con Dios, ¿no? Entonces, miren, en ese tiempo todavía no había muerto Jesús, entonces el paraíso estaba todavía en la tierra, ¿no? El paraíso ahora está en el cielo, pero esa no era su ubicación hasta ese momento, ¿no? Sino hasta después que Jesús resucitó de la muerte. Antes de la obra de la cruz, cuando alguien moría, toda la humanidad iba al reino espiritual menor, donde había dos regiones, el lugar de los muertos, ¿no? Y el lugar de los muertos que habían muerto siendo justificados, ¿verdad? Y el lugar de los muertos que habían vivido en maldad, en iniquidad. En hebreo este lugar era llamado Seol y en griego era llamado Hades, el cual es la palabra original que fue pobremente o incorrectamente traducida como infierno. ¿Ok? Entonces no estamos hablando del infierno, estamos hablando del Hades, ¿no? Estamos hablando también del Seol, que no es lo mismo que infierno. En ese lugar estaba el paraíso cautivo, el paraíso de Abraham, donde se encontraban tanto los muertos que habían vivido haciendo las cosas en justicia como, perdón, los muertos, ¿no? Que habían sido llevados allí, que habían estado viviendo en la justicia de Dios y los muertos que habían fallecido y que habían vivido en esta vida en una forma que a Dios no le agradaba, ¿no? Entonces, hasta ese momento, todos estaban allí, pero había una gran cima que los separaba, ¿no? Esa palabra cima también puede traducirse en abismo, entonces había una separación muy grande entre uno y otro, y dice que los que estaban para el otro lado ansiaban, ¿no? Siquiera mojar su lengua con un poco de agua. Los otros sí estaban siendo atendidos por los ángeles, pero los que habían muerto en maldad, en iniquidad, ellos vivían un continuo tormento. Entonces, lo que el Señor logró en la cruz después de su resurrección fue llevar ese lugar que estaba cautivo, ¿no? Fue llevar el paraíso, o sea, la parte donde los muertos no sufrían, donde los muertos justos estaban ahí siendo cuidados por los ángeles. Ese paraíso cautivo fue llevado al cielo y en este momento los que mueren en Cristo pueden ir directamente al paraíso, ¿verdad? Recuerdan el ladrón bueno y el ladrón malo. El Señor le dice, de cierto te digo que esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a partir de ese momento es que el Señor logra, ¿verdad? Llevar a vencer al imperio de la muerte y del Hades, porque ese lugar era el Hades, ¿no? Y los tenía cautivos a los que tenían la gracia de poder disfrutar del reino de Dios. Entonces, miren qué tremenda responsabilidad, ¿no? Ir a hacer alguna labor acá en la tierra en el nombre del Señor, de aquel que logró, ¿verdad?, llevar cautiva la cautividad. Dice que él llevó cautiva esa cautividad, esos cautivos los llevó cautivos y dio dones a los hombres, o sea, de alegría, de gozo, que había logrado una cosa tan tremenda para los seres humanos, de ya no tener que estar cautivos, ¿no? Por el Hades ni por la muerte. El Señor repartió dones a los hombres, o sea, les confió los ministerios, los 5 ministerios, ¿no? Apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor, ¿no? Esa fue una fiesta en
los cielos, que desató una bendición muy especial para todo lo que representaba el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? A partir de ese momento es que los ministerios empiezan a tomar fuerza, empiezan a tomar una autoridad muy, muy especial dentro del reino de Dios para perfeccionar a los santos, ¿verdad? Para que hagan la obra acá en la tierra, para que ellos puedan lograr llevar la salvación a todos los confines de la tierra. Y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Una vez que el Señor asciende a los cielos, el Señor embiste de poder, ¿no? Después del Pentecostés, de 50 días, donde Dios derrama de su Espíritu Santo y reviste de poder, ya no solamente la autoridad que les delega, ¿no? Porque dice, de toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor, ¿no? Y después les dice, mayores cosas que las que yo he hecho aquí en la tierra, ustedes van a poder hacer. Entonces, imagínense, luego cuando Él se va, ¿verdad? Es ascendido a los cielos después de su muerte, Él permite que el Espíritu Santo visite a todos esos que estaban en el aposento alto y todos son revestidos del poder de lo alto para poder cumplir con esa autoridad delegada tan grande de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces en su nombre, dice, irán en mi nombre, ¿no? Entonces todos tenemos esa delegación, todos los que hemos recibido esa gracia inmerecida de la vida eterna, tenemos esa responsabilidad, tenemos esa autoridad, pero esa autoridad viene con una responsabilidad inherente de tener que compartir el Evangelio a toda criatura, a toda persona que el Señor nos permita en el mercado, en el carro, en el taxi, en el colegio, con los amigos, con los parientes, ¿verdad? Yo no sé si tú ya lo has hecho, pero yo creo que necesitas asumir, ¿verdad? La responsabilidad que te da la autoridad que Cristo ha delegado sobre tu vida y ese poder que el Espíritu Santo ha conferido en tu vida es para que puedas demostrar que el reino de Dios ya está en medio de nosotros, ¿no? Entonces, hoy más que nunca se necesita ver manifiesto esa autoridad que como hijo de Dios tienes. No importa si en el ministerio que el Señor te ha llamado todavía no estás ordenado, no estás reconocido, eso no es importante. Lo importante es que justamente empieces a ejercer esa autoridad para que se vea lo que tú ministras. Lo que tú ministras, eso va a ser ordenado dentro de la iglesia local y va a ser reconocido primeramente y luego va a ser ordenado en la iglesia local. No puede haber ningún ordenamiento de algo que no está funcionando, ¿no? O sea, si nadie reconoce que tú eres una licuadora, nadie te va a poner en la cocina, ¿verdad? Entonces, es importante ver la función que estás realizando dentro de la iglesia para que se pueda ordenar la casa, se pueda ver la funcionabilidad de lo que estás haciendo. Y eso es de acuerdo a la responsabilidad que tú tomas. La responsabilidad no te la va a poner nadie, la responsabilidad te la vas a poner tú solo. No, tú por la fe vas a entender quién eres, cuál es tu autoridad, cuál es tu representatividad dentro del cuerpo de Cristo y vas a empezar a funcionar, ¿no? Entonces ahí es que el Señor se va a gozar contigo, se va a gozar con su pueblo y el reino de Dios va a ir en aumento, va a ir creciendo, amén. Nada lo va a poder detener, porque así como tú eres, así también se van a replicar las personas a las que vas a poder llegar con la palabra, tú vas a poder transmitirles vida, vas a poder transmitirles autoridad, vas a poder transmitirles fe, la palabra, el amor de Dios para que ellos, por causa del amor tan grande que Dios ha tenido por sus vidas para rescatarlos y sacarlos y trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, puedan disponerse, puedan someterse a Cristo. Siempre vamos a ser esclavos de algo, o del pecado para la muerte, o de Jesucristo para la vida eterna. Uno lo decide, uno decide de quién va a ser esclavo, a quién va a servir.
porque alguien siempre vamos a terminar sirviendo. Vamos a servir a las riquezas, vamos a servir al pecado o vamos a servirle a Cristo, ¿verdad? Y lo que Él nos está delegando a hacer aquí en la tierra. Nosotros decidimos, nadie nos va a obligar. Y de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos es que va a venir, ¿verdad? Esa autoridad va a ir creciendo. Si sobre lo poco somos fieles, el Señor nos va a ir dando más responsabilidad y más responsabilidad. Entonces vamos a ver cómo no solamente el Señor logra llevar cautiva la cautividad a los que habían muerto, ¿verdad? Los que habían muerto haciendo las cosas bien y haciendo las cosas mal, porque antiguamente no estaba todavía esa fe en Cristo para la salvación, aunque ellos veían lo que iba a venir, ¿no? El profeta Isaías anunciaba que estaba viniendo un Salvador, porque un niño nos ha sido dado, dice, y el principado sobre sus hombros, y será llamado Padre fuerte, ¿no? Será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces, y dice, y su imperio no tendrá fin, ¿no? Entonces, él estaba anunciando el reinado de Jesucristo. Y los que antiguamente vivían y querían vivir agradando a Dios, ellos vivían esperando esa salvación. ¿Recuerdan cuando Job estaba en el peor de sus momentos? Él sabía que un Salvador iba a venir a rescatarlo en algún momento, ¿no? Esa era la promesa que él tenía, que él entendía que el Padre le había dado. Y por eso es que él en algún momento, en el peor de sus momentos, dijo, yo sé que mi Salvador vive, ¿no? Y aún de las cenizas me levantará. Entonces eso fue lo que pasó cuando el Señor fue a esos lugares, ¿verdad? Bajos al Hades y pudo tomar a Job, ¿verdad? Aún de las cenizas lo pudo tomar y lo llevó al paraíso, ¿verdad? Que está en los cielos, y inauguró de esa manera el paraíso. Pero ahora vamos a ver no solamente ese tremendo privilegio, ¿no? que tuvieron antes de los que estuvieron en la cruz, de poder mirar por fe al Salvador, sino que vamos a ver ahora la tremenda autoridad que Dios delega, porque Él no solamente murió y descendió a las partes más bajas de la tierra, sino que Él fue coronado de gloria y majestad. Entonces vamos a ver cómo es que de la cruz Él pasa al trono, ¿verdad? Él pasa a tomar esa autoridad del Padre, que ya había sido preparada para Él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice, después de colgar en la cruz por varias horas, Jesús gritó a gran voz y entregó el Espíritu, y queriendo decir con esto que murió. Lucas 23, 46. ¿No? Él entregó su espíritu al Padre. En otras palabras, Él confió todo su ser en las manos de Dios. Lucas 23, 46. Vamos a ver. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Entonces, él sabía que algo tremendo vendría después de su muerte. Y lo que él tenía que tener seguridad y confianza es que su espíritu iba a estar en las manos de su Padre. Amén. Entonces, él de esta manera termina lo que es su vida terrenal, ¿verdad? Y le entrega su espíritu al Padre. David, el rey David, nos dice proféticamente lo que estaba sucediendo en el Salmo 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿no? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, eso ahí se estaba refiriendo no a él, sino estaba refiriéndose a Jesucristo, al Salvador. David también estaba expectante del Salvador. Entonces, sus salmos, sus canciones, hablaban mucho del Salvador, ¿verdad? De aquel que iba a venir. Y sabía que su Salvador no iba a haber corrupción, no iba a terminar su alma en el Seol, sino que iba a tener una victoria sobre la muerte, ¿no? Y esa era la fe que David tenía en el
Salvador. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a los oyentes que este versículo se refería a Jesús, no a David. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 31, como Pedro, ¿no?, está mencionando acerca también de este salmo de David. Hechos 2, 29 al 31. Dice: hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, ¿no?, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en el trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. Entonces, miren, qué tremendo, ¿verdad? Pedro está hablando de este salmo acerca de lo que David se refería en este salmo, ¿no? David sí murió y hay un sepulcro de David, pero Jesús, cuando resucitó, el sepulcro quedó vacío, ¿verdad? Entonces el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción, no se deterioró su cuerpo, ¿verdad? El Señor tomó el cuerpo de Jesucristo para redimirlo, para que sea, para que la vida, ¿no?, tome el cuerpo de Jesús y sea transformado. El cuerpo de Jesús no sufrió corrupción, fue transformado, ¿verdad? De modo que vamos a ver el Salmo 16:10, que nos dice dos cosas sobre Jesús. Él debe haber ido al Hades, al lugar de los muertos. Su cuerpo no sufrió corrupción ni comenzó a pudrirse. En aquellos tiempos un cuerpo normalmente comenzaba a pudrirse después de 3 días, como sucedió con Lázaro. ¿Ok? Vamos a ver el pasaje de Efesios 4, del 9 al 10. ¿No? Entonces vamos a ver ahí cómo Pablo habla de Jesús, que él fue a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4, del 9 al 10. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces miren qué importante lo que el Señor Jesús logró, es que nosotros podamos ser parte de su cuerpo. Cuando Él desciende a las partes más bajas de la tierra y lleva cautiva la cautividad, Él imparte, ¿no?, esos dones ministeriales, y eso es para que todos podamos llegar a un solo entendimiento, que unidos por las coyunturas que nos ayudamos mutuamente, podamos crecer para poder llegar a tener todos juntos en unidad, ¿no?, esa autoridad del Señor, y ya no ser niños fluctuantes,
ya no ser engañados, ya no ser llevados por errores, por mucha gente que trae mentiras, ¿no? Y fábulas. Entonces, solamente toda esa unción de los 5 ministerios está trayendo, ¿verdad? A la iglesia la unidad de la fe, que todos creamos en lo mismo. Y lo mismo tiene que ser el poder de Dios derramado sobre su novia, sobre la iglesia. El cuerpo no va a estar completo, ¿verdad? No va a estar perfeccionado, no va a estar unido en la fe, en el mismo entendimiento, si es que no recibimos esta gracia que el Señor soltó. Eso es un regalo de Dios, que Dios ha soltado a la iglesia y que en estos últimos tiempos el Señor está encargándose con su Espíritu Santo de que esto se dé en todo el mundo, ¿no? No solamente que sea derramado su Espíritu Santo, ¿verdad? Para impartirnos de sus dones, de los dones del Espíritu Santo, sino que Dios Padre está interesado en que también los dones de Jesucristo también sean impartidos en la iglesia, para que de esa manera todo el cuerpo de Cristo podamos llegar a un mismo entendimiento, a la unidad de la fe, ¿no? La fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Tal vez ahora nos preguntemos, ¿la iglesia está ahora en una unidad de fe? ¿Estamos todos esperando lo mismo? ¿Estamos todos creyendo lo mismo? Pues esa es la expectativa que Dios tiene. Yo no creo que todavía el Señor venga porque si el Señor ha hecho algo tan maravilloso para poder llevar a la iglesia, ¿verdad? A la unidad de la fe y a perfeccionar a los santos para que ellos ejerzan la obra del ministerio y poder ser así una iglesia santa, vestida y adornada con sus dones, con sus joyas. Yo creo que Dios está en ese proceso. Y es por eso que tenemos que orar mucho para que el Señor termine lo que ha comenzado. Esa es ya una de las operaciones del Padre, ¿no? Que el Señor está moviendo a su iglesia a poder reflexionar sobre muchas de las cosas que están pasando en este tiempo, ¿no? Entonces es importante, hermanos. Algunos dicen que todo lo que está pasando es un juicio de Dios, otros dicen que es parte de la maldad del hombre, de las conspiraciones, ¿verdad? Entonces, algunos están diciendo que el Señor ya viene y que nos va a llevar ya pronto, pero sinceramente hay una unidad en el cuerpo, sinceramente hay una unidad de fe, sinceramente lo que Dios ha dicho que tiene que suceder se ha dado con respecto a que el Señor ya haya limpiado a la iglesia y la haya vestido de lino fino, limpio y resplandeciente para su venida, ¿no? Tenemos que hacernos esas preguntas, eso es importante, ¿no? Si ya la iglesia está lista, entonces podemos empezar a cantar, ven Señor Jesús, ¿no? Como en el libro de Apocalipsis, ¿no? Sí, ven Señor Jesús. Pero si todavía la iglesia no está lista, nuestra responsabilidad es orar para que termine de prepararnos, termine de ataviarnos, termine de impartir sobre nosotros, ¿verdad? Esa fe, esa medida de la fe que necesitamos para poder entender la autoridad que Dios nos quiere delegar, no solamente de los dones del Espíritu Santo, que muchos no quieren recibirlo, muchos tienen temor, sino también de los dones ministeriales, porque luego de eso vienen las operaciones del Padre, que son operaciones macro, y esa operación la va a hacer para vestir a la iglesia de lino fino. Amén. Entonces los ángeles ya están preparando ya las bodas del Cordero, están preparando los trajes de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Y nosotros tenemos todos que creer que la iglesia no va a ser llevada hasta que no esté santificada. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor dice que también que ni uno solo de sus hijos va a escapar de su mano, que a todos el Señor los va a guardar y que todavía hay tiempo, dice en el libro de Daniel, va a haber un tiempo para que los sabios caigan y sean blanqueados, y sean purificados, y sean perfeccionados. Entonces, hermanos, si este es un tiempo en el que la iglesia tiene que ser blanqueada y perfeccionada y purificada, pues oremos mucho,
hermanos, por entender que la autoridad que el Señor ha delegado sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros como sus hijos, es muy grande. Es para vencer los poderes de las tinieblas, el reino del mal, y el Señor está expectante que la iglesia, ¿verdad?, ejerza esa autoridad. El Señor está contento contigo, conmigo, de saber de que realmente Él ya ha logrado una victoria tremenda y que Él quiere compartirla con nosotros, pero nosotros tenemos que estar conscientes de esa victoria, tenemos que estar ¿no? Sometidos a Dios, tenemos que estar con responsabilidad y oyendo siempre lo que el Señor nos esté diciendo cada día, porque cada día el Espíritu Santo nos va a estar animando, nos va a estar cubriendo, nos va a estar protegiendo, nos va a estar sanando, va a estar curando nuestro dolor, nuestra pena, nuestra tristeza, ¿no? Lo que fuera que Dios, lo que fuera que nos está pasando, Dios quiere obrar allí, porque justamente quiere levantar con poder a su pueblo, ¿ven? Con esa autoridad que en este tiempo es importante y es necesaria para que el reino de Dios siga extendiéndose sobre la tierra. Así que, hermanos, te animo, ¿verdad?, en esta mañana a que estés tú contento y feliz de ser parte de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que le ha sido delegada tan grande y tan preciosa autoridad. Amén. De vencer al reino de la muerte y del Hades, y que nuestro gran Dios y Señor está coronado de toda gloria y de toda honra para reinar por los siglos de los siglos sobre esta tierra. La tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Amén. Y Él quiere compartirla contigo y conmigo. Así que gocémonos en esa gran verdad. Un gran abrazo, hermanos. Dios les bendiga.